¿Cansado de tomar entradas todos los días en el mercado? ¿De tener que buscar todos los días una entrada dentro del mercado? ¿Estáis cansado de eso? Hoy os voy a enseñar cómo hacer ratios riesgo-beneficios grandes desde 1,10 hasta 1,40 como el que hice esta semana. Bienvenidos un día más a Domina tu mente inquebrantable por Juan Jesús Rubio. Y en este episodio, en este vídeo de YouTube, vamos a ver ratios riesgo-beneficios, cómo podéis hacer ratios riesgo-beneficios grandes dentro del mercado de euro-dólar, tanto de euro-dólar como de oro. Os voy a enseñar el ratio riesgo-beneficio que he hecho esta semana, que ha sido un ratio riesgo-beneficio de 1,44. He tenido una semana magnífica, una semana brutal, de buenos ratios riesgo-beneficio, de buenos trades. Y vamos a iniciar dentro de la pantalla, dentro de la gráfica. Vamos a ver cómo he logrado mantener esas posiciones. Os voy a compartir pantalla. Vamos a ver cómo he logrado mantener esas posiciones, cómo mantuve un ratio riesgo-beneficio de 1,44, cómo mantuve y fui capaz de mantener ese trade, ¿vale? Y os voy a explicar el por qué mantuve ese trade. Ese trade yo lo mantengo y sabía perfectamente que el mercado tenía que llegar a estos niveles de aquí arriba, ¿bien? Porque el mercado, cuando me va haciendo toda esta redistribución, porque esto es una redistribución dentro del mercado, cuando me va haciendo eso, yo sé perfectamente que el mercado tenía que ir a esos niveles de ahí arriba. Entonces, cuando yo me meto aquí abajo, fijaros que yo me meto aquí abajo, ahora lo voy a explicar en una gráfica más limpia, ¿vale? Pero yo me meto aquí abajo y lo que identifico es que el mercado me hace este impulso, que es de la semana pasada, me hace todo el retroceso, me llega a un 50% de retroceso y desde ahí el mercado rompe al alza esa estructura de H1 última que me iba cayendo, que iba bajando el mercado. Cuando rompe esa estructura, yo me meto en venta buscando no un bajo más bajo, sino el 50% de este impulso. Y después, cuando me llega aquí, lo que busco son compras. Bien, yo me meto en varias compras, me meto en una, dos, tres, cuatro compras, pero mantengo la primera hasta aquí arriba. Las demás las cierro porque aquí teníamos una zona interesante, ¿vale? En la cual podía también venir, respetar y caer, pero finalmente el mercado sube, ¿vale? ¿Qué hice yo? Cerré posiciones, un parcial, 80%, pero dejé una posición correr. Esa posición que fue corriendo me dio $6.990, ¿vale? Un trade que yo lo metí el martes y no tuve que hacer nada más, ¿vale? Hasta el día siguiente, ¿vale? Hasta las 2 de la mañana que me tocó take profit un miércoles, ¿vale? El miércoles me tocó take profit aquí arriba. Bien, entonces, con esto que quiero decir, que si tú eres un trader, que eres un scalper o eres un swing trading, ¿vale? Lo puedes hacer igual, ¿vale? Puedes mantener igual una posición, porque el hecho de que seas scalper o que seas swing trade o que seas intradía, un trading que abre y cierra una operación en el mismo día, ¿vale? Esta posición se puede hacer igual, ¿vale? Esto es un ratio de 1,44, el mercado tenía que llegar aquí. ¿Qué pasa? Que hubo cierta noticia por la noche, cierto movimiento, entró volumen y el mercado llegó. Llegó más rápido de lo que tenía que llegar, ¿vale? Porque lo único que hace la noticia es acelerar el mercado, ¿vale? Pero realmente terminó llegando. Entonces, ahora vamos a explicar en una gráfica en limpio, ¿vale? Cómo realmente yo tomé esas posiciones. Y fijaros que es muy fácil, ¿bien? Fijaros que simplemente yo lo que esperé fue que el mercado me hiciera un retroceso al 50% de Fibonacci. Una vez que ese 50% de Fibonacci se da, ¿vale? Yo lo que hago es interpretar el mercado, la acción pura del precio simplemente, ¿bien? El mercado, ¿qué es lo que nos hace aquí? Nos hace un bajo, nos hace otro bajo, ¿vale? Más bajo que el anterior. Y el siguiente, ¿vale? Ya no es más bajo, sino que ya respeta otra vez aquí. ¿Qué es lo que identifico también? Que el mercado cuando sube me rompe con volumen, ¿vale? Porque las mechas no las cuento, cuento el volumen de la vela, el cuerpo, ¿bien? Y el mercado sube por encima de ese volumen. Por lo tanto, H1 se da la vuelta, H1 se pone alcista, ¿bien? Y como H1 se pone alcista y yo sabía que el mercado tenía que ir a esos niveles,
Porque el mercado, cuando llega aquí, fijaros que del último movimiento que tenemos bajista, voy a explicar aquí un punto, y es que el mercado, el último movimiento que tiene bajista en H4, que es de aquí hasta aquí abajo, ¿vale? El H1, cuando llega aquí abajo y el mercado llega y me hace un bajo más bajo aquí, tenemos este impulso bajista, retroceso, ¿vale? Impulso bajista. Cuando el mercado sube, ¿qué me hace? Me rompe estructura. El mercado aquí me rompe esa estructura. Entonces, cuando el mercado me rompe esa estructura, yo ya sé que el mercado en H1 está alcista. Y después, ¿qué hace el mercado? Cuando viene el mercado, fijaros lo que hace, ¿vale? El mercado llega hasta este punto, respeta el H4, después cae el precio. Aquí todo el mundo piensa que rompe estructura, pero no rompe estructura porque hasta que no caiga por debajo de donde rompió el H1 que rompió aquí, ¿vale? Que es el inicio del rompimiento de estructura que llega aquí, hasta que no pasa eso, el mercado no se considera bajista en H1. Sigue siendo H1 alcista. Después que hace el mercado, viene aquí, vuelve a respetar este punto, no me hace alto más alto, pero sí es cierto que cuando cae, tampoco me hace bajo más bajo. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo un mercado en una zona de redistribución. ¿Vale? El mercado redistribuye todo el precio y después sube fuerte. ¿Vale? Después sube fuerte. Entonces, ¿cómo identifico yo eso y cómo entro aquí abajo? Fijaros cómo entro yo ahí en esa posición. ¿Vale? En esa posición entro de esta manera. El mercado rompe estructura. Ahora, de estos puntos me tiene que hacer retroceso respectivo, porque todo impulso tiene un retroceso. Entonces, trazamos un Fibonacci, marcamos. A partir del 50% del mercado ya se puede dar la vuelta. Y cuando el mercado llega a esos puntos, yo me meto en temporalidades pequeñitas, ¿vale? Yo me meto en temporalidades más pequeñas, me meto en una estructura de M15, me meto en una estructura de 5 minutos y me meto y voy a bajar hasta 3 minutos, ¿vale? Yo cuando me meto en esa zona en 3 minutos, fijaros que ocurre lo siguiente, ¿vale? Cuando el mercado pasa por debajo de ese punto, tiene pequeños puntos bajistas donde me va haciendo bajo más bajo, bajo más bajo. Bien, esos puntos que me va haciendo bajo más bajo, ¿vale? El mercado, cuando sube, ¿vale? Ya los rompe aquí. Entonces, ¿qué pasa? El mercado a partir de ese punto me está haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y me retrocede a estos niveles. Bien, pero ¿qué tengo? Un mercado alcista. Tengo un mercado alcista. Y si yo trazo un Fibonacci de aquí a este punto, que es desde abajo hasta ese impulso de ahí arriba, tenemos otra vez 50%. Cuando el mercado vuelve otra vez a ese 50%, ahora cojo y me meto en M1. ¿Vale? Yo me meto en temporalidad de M1. Vamos a mirar, vamos a ver la gráfica en una temporalidad de M1. Cuando el mercado, ¿vale? Viene ahí, ¿yo qué hago? Yo me meto en M1. ¿Bien? ¿Y en M1 qué veo? Lo que veo aquí en M1, fíjate, fijaros, ¿qué veo en M1? Que el mercado en M1, cuando cae por debajo de ese nivel, empieza a hacerme una estructura alcista. ¿Bien? Me empieza a hacer punto más alto, pum, 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 ¿vale? Y ahora de todo ese impulso, el mercado vuelve a tocar 50% de retroceso de Fibonacci. Cuando vuelva a tocar 50% de retroceso de Fibonacci, tenemos la entrada, ¿vale? Aquí, con SL, ajustado, fíjate, fijaros, 3.5 pips de SL, ¿lo veis? 3.5 pips de SL. Esa fue mi entrada. Tú aquí puedes tener varias opciones, ¿vale? Te puedes meter en un scalping, ¿vale? 3.5 pips, cerrar aquí, un ratio 1.3, pero ¿qué pasa? Yo tengo claro que el mercado, ¿vale? Mínimo me tiene que hacer un alto más alto que el alto anterior, ¿vale? Porque el mercado ya desde aquí va haciendo estructuras alcistas, ¿bien? Entonces, lo normal es que si el mercado me ha roto estructura y H1 lo tengo alcista, lo normal
es que yo, si me meto abajo del todo, en ese 50%, como mínimo, ¿vale? Busque un alto más alto por encima de ese punto, ¿vale? Como mínimo, ¿bien? Entonces, esto ya es un ratio 1:11. O sea, ratio riesgo-beneficio 1:11. Estamos hablando que si tú tienes una cuenta de 10.000 y le metes 0,25, son 25 euros, ¿vale? Que tú estás arriesgando en SSL. Cuando tú arriesgas en SSL un 0,25 y vas hasta un ratio 1:10, ¿vale? Estamos hablando que vas a generar 250 euros en un trade. Un trade que tú lo abres a las 8:15 y lo cierras a las 10:45. Está genial, de puta madre, ¿vale? 250 pavos. Pero ahora, si tú ese trade lo dejas correr, ¿vale? Hasta ahí arriba, estamos hablando de que es un ratio 1,44. ¿Eh? Familia, un ratio 1,44, o que sea un ratio 1,40, ya estamos hablando de que en vez de 250, tú tienes $1.000. Es un por 4, ¿vale? Estás haciendo $1.000. Con $1.000 te estás pasando la primera fase de fondeo de cualquier fase de fondeo que haya ahí fuera. ¿Vale? Ya sea FTMO o ya sea la empresa que sea. Te la pasas con un ratio, ¿entendéis? Con un ratio 1,45 en un trade. No estoy hablando de que esto pase todos los días. Lógicamente, no pasa todos los días, ¿bien? Pero sí, como mínimo, un ratio 1,10, ¿vale? Como mínimo un ratio 1,10. Si tenéis este conocimiento y sabéis aplicarlo, podéis hacerlo, ¿vale? Lógicamente, yo me fui sumando en varios trades y demás, ¿bien? Pero bueno, en definitiva, ese es mi ratio riesgo-beneficio más grande hasta la fecha. ¿Vale, familia? Ese es el ratio de riesgo-beneficio grande hasta la fecha. Entonces, quiero deciros con esto que se puede hacer swing trading, se puede hacer ratios riesgo-beneficio grandes, sabiendo cómo se encuentra el mercado, ¿vale? En macro, en medium y en lower time frame, ¿vale? Como tú comprendes dónde está el mercado, en qué situación se encuentra, si el mercado se encuentra en una acumulación, si se encuentra en una redistribución o una distribución o una acumulación. Cuando tú sabes dónde está el mercado y sabes cómo están las temporalidades y tú alineas las temporalidades, vas a favor del mercado. Y cuando tú vas a favor del mercado, no puedes perder. Lo único que te puede hacer perder es tu mentalidad. Es el pensamiento negativo que tú te creas y el pensamiento de miedo, de víctima, o sea, un pensamiento al final frustrante, de queja, porque a lo mejor has tenido dos SLs y te metes en ese bucle de pérdida, de frustrarte, ¿vale? Cuando te metes en ese bucle, al final no terminan saliendo los resultados, pero cuando tú simplemente te enfocas en lo que va a hacer el mercado y en el siguiente movimiento que va a hacer el precio, los resultados llegan. Con este conocimiento que estoy explicando aquí, vosotros podéis hacer ratios de beneficios grandes, ¿vale? Ahora, la diferencia es, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Esa es la diferencia, familia. La diferencia es, ¿quieres hacer esos ratios o no quieres hacer esos ratios? Pregúntatelo, ¿vale? Si quieres de verdad hacer esos ratios de beneficios semana tras semana, ¿vale? Te invito a que entres a Future Trading Room. Te invito, de verdad te lo digo, que pruebes, aunque sea un mes, a acceder. Porque tu trading se va a ir a otro puto nivel. Vas a lograr ser rentable, vas a lograr pruebas de fondeo, vas a lograr retirar de esas cuentas más rápido que si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, que no te ha tenido nada de resultado, que no has obtenido resultado alguno, ¿vale? Entonces, familia, si te ha gustado este contenido, darte una suscripción si eres nuevo, ¿vale? Suscríbete, se vendrá más contenido y si realmente te gustó, darle un me gusta, ¿vale? Tenemos muchísimo más contenido que traer al canal. Quiero que me dejéis un comentario, ¿vale? De qué os gustaría que os trayera, qué os gustaría que yo trajera a mi canal de YouTube, ¿vale? ¿Qué es esa cosa que más te está calentando la cabeza dentro del trading, que más está dándote calentamiento de cabeza, que más complicado ves en el trading, ¿vale? Déjame un comentario para que yo pueda, pues, aportaros valor y ayudaros en vuestro camino realmente con este canal de YouTube, ¿vale, familia? Nada más, simplemente quería daros la enhorabuena por estar un día más aquí.
daros las gracias por todas esas suscripciones que hasta el día de hoy llevamos, que son 127. Muchísimas gracias, familia. Y chicos, y espero que os esté aportando realmente valor, espero que realmente os esté ayudando. Y todas las personas que, como he dicho, que queráis acceder a Future Trading Room, tenéis el enlace abajo, acceder, ¿vale? Y nos vemos dentro en las mentorías, nos vemos dentro de las operativas en directo, ¿vale, familia? Nada más, os mando un fortísimo abrazo. Nos vemos. Chao, chao.